Soy la doctora María Paula Quiroga, les doy la bienvenida a esta clase que forma parte de los cursos de posgrado que dictamos en el Laboratorio de Investigaciones en Mecanismos de Resistencia a Antibióticos LINRA del Instituto de Microbiología y Parasitología Médica INPAM, UBA CONICET, en la Facultad de Medicina de la UBA. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la evolución y funcionalidad de los integrones. A lo largo de esta clase vamos a tener en cuenta siempre la delicada interacción que hay entre las distintas presiones de selección y cómo han ido moldeando a los integrones tal como los conocemos hoy y a las frecuencias de recombinación que estos son capaces de realizar. A lo largo de la clase vamos a ir viendo distintos aspectos de los integrones, como algunos relacionados a su evolución, a los sitios de recombinación que son reconocidos por las integrasas y las formas de reconocimiento de los mismos, la disponibilidad de los sitios de recombinación, la orientación de los genes cassettes, qué pasa con cada hebra de ADN de estos componentes, la adquisición de los genes cassettes y los tipos y frecuencias de recombinaciones que se dan, así como cómo son afectados por las distintas fases de crecimiento bacterianos y por las concentraciones de integrasa. A su vez, veremos algunos aspectos relacionados a la expresión de las integrasas y a la expresión de los genes cassettes. Vamos a ir viendo cómo todos estos aspectos están relacionados entre sí. Vamos a comenzar definiendo qué es un integrón. Un integrón es un elemento genético capaz de insertar y escindir genes cassettes. Sus componentes básicos son un gen INTI, que codifica para una recombinasa sitoespecífica denominada integrasa, que pertenece a la familia de las tirosina recombinasa. Muy cerca de este gen se encuentra el sitio de recombinación ATTI. Otro de los componentes de los integrones son dos promotores divergentes. Uno de ellos promueve la expresión de los genes cassettes y el otro promueve la expresión del gen de la integrasa. En el sitio de recombinación ATTI podemos encontrar inserto uno o más genes cassettes. Un gen cassette está formado por un ORF o un marco de lectura abierto y un sitio de recombinación ATC. Vamos a ver que en la zona variable de los integrones podemos encontrar distintos ordenamientos de genes cassettes diferentes. Y estos genes cassettes pueden ser escindidos e insertados e intercambiados entre distintos integrones o dentro de un mismo integrón. Sabemos que existen distintos genes que codifican para integrasas. Y dijimos que las mismas forman parte de la familia de las tirosinas recombinasas. Dentro de este grupo, SERC y SERD son los representantes más cercanos a las integrasas de integrón. Los representantes de esta familia tienen en común al patch 1, patch 2, patch 3 y también a las cajas 1 y 2, dentro de las cuales destacamos a los residuos aminoácidos RKH, RHI que conforman al sitio catalítico. A su vez, las integrasas de integrón contienen un dominio adicional que es único y característico de estas integrasas. Este dominio está formado por aproximadamente 19 aminoácidos que conforman una alfa hélice. Este dominio adicional contiene también el sitio ALER, que es importante para la funcionalidad de las integrasas. A su vez, todo este dominio es responsable del correcto funcionamiento, de la funcionalidad de estas integrasas de integrón y permiten el correcto plegamiento y generación del complejo sináptico entre la integrasa y sus sitios de recombinación. A su vez, permiten que se pliegue de forma correcta un bolsillo hidrofóbico que permite la estabilización y posicionamiento del sitio de recombinación ATC. Una primera clasificación de los integrones también los dividió en clases, teniendo por ejemplo los integrones de clase 1, de clase 2 y de clase 3, y también a los integrones de clase 4 y 5, que fueron detectados estos últimos en Vibrio cholera por un aumento en la resistencia a trimetoprima. Los integrones de clase 4 fueron encontrados asociados a los elementos SXT en Vibrio cholera inmersos en un elemento integrativo y conjugativo ICE. Por otro lado, los integrones de clase 5 se encontraron dentro de un plásmido PRSB1 en Vibrio cholera. Como vemos, los integrones de clase 1, 2 y 3 a su vez
están muy relacionados con la resistencia antibiótica, siendo los de clase 1 y 2 los que están más asociados y son a la resistencia antimicrobianos y son mucho más prevalentes, siendo mayoritarios los integrones de clase 1. Por eso también se realizó una segunda clasificación entre aquellos que dividía aquellos integrones que contenían principalmente genes cassettes de resistencia antimicrobianos y se los denominó integrones móviles o movilizables porque estaban asociados a transposones con sus respectivas inverted repeats, lo cual permitían su movilización. Los integrones de clase 1 y clase 3 estaban asociados a el transposón TN402 o también a transposones defectivos del TN402. En cambio, los integrones de clase 2 se encuentran asociados a derivados del TN7. A su vez, la otra clasificación, que por un lado dijimos que los separaban integrones móviles o de resistencia, son los integrones cromosómicos, que también fueron llamados superintegrones o cromosómicos sedentarios, haciendo una diferenciación con los otros integrones que vimos recién, los denominados integrones móviles, los cuales se hallaban asociados a transposones, que a su vez podían estar inmersos en plásmidos, lo cual aumentaba el potencial de movilización de esos integrones. También es importante destacar que en esos integrones móviles que están asociados principalmente a genes cassettes de resistencia, cuando se selecciona un integrón que contiene, porque se utilizó un determinado antimicrobiano, vamos a ver que si estaba presente un determinado integrón con distintos cassettes que codificaban para diferentes genes de resistencia antibiótica, en un único evento de transferencia horizontal genética se van a seleccionar varias resistencias a antimicrobianos en un único evento. Volviendo al otro grupo de integrones que denominamos como integrones cromosómicos por su característica sedentaria, no per se por estar en el cromosoma, dado que los integrones móviles también podrían llegar a estar, así como en plásmidos, transponer a cromosoma, sino que cuando nos referimos a estos otros integrones cromosómicos, también denominados superintegrones o más recientemente como integrones cromosómicos sedentarios, se hace referencia a otro grupo de integrones que pueden tener diferencias en las secuencias de integrasas, pero tienen en común que no están asociados a transposones, a elementos transponibles y se encuentran en cromosomas. En este sentido, vamos a ver que a su vez hay otras diferenciaciones, porque además son ubicuos de especie, es decir, que están en la gran mayoría de los integrantes de una determinada especie, y tienen genes cassettes que en su mayoría confieren funciones metabólicas o también con funciones desconocidas, y excepcionalmente pueden contener algún gen que confiera resistencia a antimicrobianos. Estos integrones, a su vez, en su mayoría están conformados por 20 a 214 genes cassettes por integrón. Como ven, hay una gran diferencia porque en los integrones móviles el tamaño máximo o la cantidad máxima de genes cassettes que se han encontrado en su zona variable es alrededor de los 8. Además, podemos ver en este árbol que existe una gran variedad de genes de integrasas que son muy variadas entre sí y esto se ha podido detectar a través de la secuenciación de distintos genomas y esta diversidad es mucho más rica que la que se veía inicialmente, aunque por supuesto van a variar en prevalencia. Dentro de este árbol también podemos observar que estas integrasas, además de ser muy variadas en cuanto a sus secuencias, son variadas en su origen. Hay 3 grandes grupos con respecto a sus orígenes y unas están principalmente asociadas a proteobacterias
y tienen un origen en agua dulce y en suelo. Por otro lado, otro grupo está asociado a gamma proteobacterias y tiene un origen marino. Además, un tercer grupo está asociado a los treponemas y en este grupo vamos a observar además que la conformación de la estructura del integrón es diferente a la que vimos en la diapositiva anterior, porque en este último grupo de los integrones en treponemas vemos que la integrasa se encuentra, el gen de la integrasa se encuentra orientado en la misma dirección que los genes cassettes, no invertido como vimos en el gráfico. Además, gracias a la secuenciación genómica, se observa que aproximadamente el 17% de los genomas secuenciados contienen genes que codifican integrasas de integrón. Estos porcentajes van variando, pero realmente es llamativo cómo se van manteniendo a lo largo del tiempo, incluso ahora con las nuevas tecnologías de secuenciación y los aumentos de los genomas disponibles. Para analizar la distribución de bacterias que contienen o no genes de integrasas, se realizó un árbol filogenético en base a los genes 16S de distintas especies y se analizó la presencia o ausencia de genes 21 y a su vez se analizó si esos genes correspondían a integrasas potencialmente funcionales o no. Así, se marcaron en verde aquellas especies en las cuales se encontraron genomas que presentaban genes intifuncionales, en violeta aquellos genomas que presentaban pseudogenes de integrasas, y en negro cuando se trataba de especies en las cuales no se había encontrado ningún gen de integrasa. Así también podemos observar que en algunas ramas observamos porciones verdes y violetas porque se encontraron tanto genes funcionales como no funcionales. Al analizar los resultados, se observó que 2/3 de la diversidad filogenética corresponde a genomas con integrasas. A su vez, esta agrupación filogenética es significativa, lo cual implica que en linajes altamente asociados, el hecho de poseer o no un gen que codifica para una integrasa se da en una proporción mayor a la esperada por azar, lo cual implica que hay otros factores que están afectando a esta diversidad que observamos. Para analizar la relación entre las distintas integrasas, se realizó un filograma en el cual se marcaron en violeta los posibles pseudogenes, en negro los posibles genes funcionales y en rojo aquellos genes en los cuales se probó que codificaban una enzima que era funcional in vivo. También en negro se marcaron aquellos que fueron identificados asociados a elementos transponibles o movilizables y por lo tanto que corresponden a integrones móviles. Al observar la diversidad entre las distintas integrasas vemos que existe una gran variedad en sus secuencias, es decir, que son muy diversas como ya veníamos observando por los trabajos previos, pero a su vez vemos que están distribuidos entre aquellos que generan una integrasa funcional y aquellos que generan integrasas no funcionales. Esto tiene relación con la estabilidad del nicho en el cual se encuentran. Por ejemplo, en nichos en los cuales son muy estables las condiciones, es más beneficioso para las bacterias contener una integrasa que no sea funcional o que ésta esté bien regulada, porque si esta integrasa fuera funcional, estaría generando nuevos reordenamientos de cassettes y cambiando un patrón de expresión, un fenotipo que es beneficioso para las bacterias en esas condiciones. En cambio, en ambientes altamente variables, como pueden ser las condiciones dentro de un hospital donde hay una presión de selección antibiótica elevada y las condiciones son muy cambiantes a corto plazo, es más beneficioso tener una integrasa que sea funcional y que vaya generando distintos reordenamientos que generen distintos patrones de fenotipos. Y esto ayuda a la rápida adaptación y
y evolución bacteriana. En este sentido, por eso es que se asume que poseer una integrasa funcional puede ser beneficiosa o deleteria dependiendo de estas condiciones del medio ambiente. Para analizar la distribución de los integrones en los genomas, en este trabajo en particular se utilizó un programa denominado Integron Finder. Con este programa se pudieron analizar cuáles de estos genomas presentaban integrones completos, es decir, que contenían a un gen de integrasa asociado a genes cassettes, o en cuáles se encontraban lo que denominamos in0, que son integrones que presentan, por supuesto, al gen de la integrasa, pero que carecen de genes cassettes asociados. Y por último, también identificaron a lo que denominaron calins. Estos calins son agrupaciones de sitios access sin estar asociados a un gen de integrasa de forma contigua. En este estudio, luego se agruparon esos trabajos en los cuales se asociaron a los distintos grupos bacterianos y se tomó como referencia lo que vemos en las barras grises, que es la cantidad de genomas dentro de cada uno de estos grupos, y arriba se pueden ver en los distintos colores la cantidad de integrones completos, de in0 o de calins que se encontraron dentro de esos genomas en particular. Al analizar estos resultados más en detalle, se observó que a pesar de que hay cantidades muy dispares en cuanto a la disponibilidad de genomas bacterianos de los diferentes grupos, había relaciones en cuanto a los porcentajes o la distribución que se observaba con respecto a la cantidad de integrones completos, de in0 o de calins que había, donde observamos que en algunos grupos, como en las gamma proteobacterias, hay una gran distribución de integrones, una gran prevalencia de integrones. En cambio, en otros grupos vemos que directamente no se encontraron ni integrones completos, in0 o incluso calins. Entonces, esta distribución tan particular nos muestra que la ausencia de integrones y de estructuras asociadas a integrones en ciertas filas indica que hay una selección negativa de los linajes que adquieren integrones dentro de estas filas, ¿no? Como es el caso de las alfa-proteobacterias en clamidias, por ejemplo, y tenericutes. En cambio, los integrones y sus estructuras asociadas son muy frecuentes en genomas de tamaño intermedio. A su vez, ahondando aún más en los resultados encontrados, se detectó que en cuanto a la similitud de los sitios access, en aquellos que presentaban calins, estos calins tenían access que eran más variables entre sí que en los demás integrones que se habían encontrado, que se habían podido identificar en este estudio. Y estos calins se postula que podrían ser estadios intermediarios en cuanto a la formación de cassettes o también un nuevo reservorio de genes cassettes con actividades diferentes o aún incluso desconocidas, como un nuevo acervo de genes cassettes. Al analizar los integrones cromosómicos y su distribución, se observó en este otro trabajo, al realizar un árbol filogenético en cuanto a las secuencias aminoacídicas de distintas integrasas que se encontraban en cromosomas, se detectó que estos integrones cromosómicos se encontraban principalmente en gamma, beta proteobacterias y también en espiroquetas, siendo realmente muy frecuentes en Vibrio, en el género Vibrio.
en los integrones cromosómicos se observó que los genes cassettes contienen o codifican para diversas funciones, por ejemplo, para enzimas de restricción con distintas capacidades para metabolizar diferentes compuestos. Las funciones son muy variadas. También para toxinas y antitoxinas. En cambio, en los integrones móviles, como habíamos mencionado al principio de esta charla, los cassettes que se encuentran en la zona variable de los mismos son principalmente de resistencia a antibióticos o a antisépticos. En los integrones cromosómicos vemos a su vez que existen en muchos de ellos grandes ordenamientos de cassettes, es decir, zonas variables que tienen realmente una gran cantidad de genes cassettes en contraposición a los móviles que dijimos que estamos en menos de 10 cassettes. Y con respecto a la transferencia horizontal, se observó que existe un cierto grado de transferencia horizontal, pero es minoritario en los integrones cromosómicos. Un cierto grado de transferencia horizontal entre ellos, ¿no? Con respecto a sus. También en estos integrones cromosómicos se analizó el número de cassettes y se vio que eran variables. Si bien en una de las clasificaciones se postulaba que para ser un integrón cromosómico per se, más allá de su localización, sino que no estaban asociados a elementos móviles, se postulaba que tenían que tener como mínimo 20 genes cassettes en su zona variable. Cuando se empezó a analizar, observamos que hay algunos que tienen una gran cantidad, como 217 genes cassettes, o en Vibrio cólera 179, 116 en DATS 722, pero sin embargo hay otros en los cuales se encuentran tan pocos como 5 cassettes, en el caso de pseudomonas, o también en Xanthomonas campestris, en uno de los casos se encontraron solamente 3 genes cassettes. Cuando miramos el largo de sus sitios access, observamos que en estos integrones cromosómicos, el largo de estos sitios de recombinación es elevado. Estamos hablando de aproximadamente entre 126 a 129 pares de bases. Y por más que vemos que hay variación en cuanto al largo, dentro de cada uno de los integrones cromosómicos se observa que sus sitios de acceso son muy similares entre sí, son más similares entre sí que con los de otras especies. Entonces, todas estas cosas llegaron a pensar si en realidad no serían, como llamamos, superintegrones y que tuvieran otras funciones fisiológicas diferentes que permitieran mantener a esos grandes ordenamientos que se observaban en una gran cantidad de ellos, ¿no? Como en este caso se representa una zona variable que tiene más de 100 genes cassettes y está representado en el esquema también el integrón de Vibrio rotiferianus, DATS 722, donde se observa el largo de los cassettes del ordenamiento de la zona variable de este integrón, y se observa también que en su mayoría estos cassettes se encuentran en la misma posición. Sin embargo, hay algunos que se encuentran en una orientación invertida, es decir, están en el mismo sentido que la integrasa, que esos serían los cassettes que se observan como recuadros negros. Esto, al analizarlo más en profundidad, se observó que estaban relacionados con sistemas de estabilización, con sistemas de adicción, de sistemas de toxina-antitoxina. Entonces se vio que esas estructuras, esos cassettes que tenían esas funciones de adicción, podían ser en parte responsables de permitir el mantenimiento de esos grandes ordenamientos de cassettes que se observan en algunos de esos superintegrones o integrones cromosómicos. Todo esto llevó también luego a postular
una nueva definición para intentar englobar a los distintos tipos de integrones, y por eso se los llamó más recientemente a este tipo de integrones como integrones cromosómicos sedentarios, para incluir tanto a aquellos integrones que tenían que se encontraban en cromosomas y tenían entre ninguno a 217 genes cassettes, es decir, una gran variedad en cuanto a su en cuanto a la cantidad de genes cassettes, pero que lo más importante que tenían en común estos integrones es que se encuentran en cromosomas, pero sin estar asociados a un elemento móvil que genere la movilización de estos integrones hacia otras localizaciones, y por eso estarían eh, de forma sedentaria en estos cromosomas, están fijos en esos cromosomas. En este otro trabajo se analizaron los integrones que están presentes en los cromosomas del género Xanthomonas, ¿no? En este caso se vio que al analizar integrones en Xanthomonas, todos se encontraban río abajo de un gen ILB-D y todos estaban en la misma posición. Es decir, que esta inserción había sido hace mucho tiempo, cuando todavía no se habían producido la especiación dentro de este género. Al menos no se había producido la especiación en tres Xanthomonas campestris y Axonopodis, que eran puntualmente las que se estudiaron en este trabajo. En este género bacteriano de Xanthomonas se sabe que están asociados íntimamente con plantas. Pueden encontrarse en su rizósfera o de forma endofítica, y existen cepas que son patogénicas y otras que son no patogénicas. Y también, bueno, distintas especies con estas características. En el caso de Xanthomonas campestris y de Xanthomonas axonopodis, en este trabajo se tomaron 32 genomas diferentes y se compararon, se tomaron también dentro de cada una de estas dos especies distintas variedades, ¿no? Que algunas de ellas variaban en sus características. En este esquema se observa un ordenamiento parcial de los genes cassettes que contenían cada uno, ¿no? Entonces, dentro de Xanthomonas campestris, por ejemplo, en la ATCC 33913 se encuentran 23 genes cassettes. En cambio, en Xanthomonas axonopodis, variedad Citri, se encuentran solamente 4 genes cassettes. Entonces acá nuevamente observamos una diferenciación. Cuando miramos en detalle, como comenté en la diapositiva anterior, todos los genes de integrasa se encontraban insertos en la misma posición con respecto a ILB-D, ¿no? Y esto nos mostraba que la adquisición de este integrón había sido previa a la especiación en este grupo bacteriano. Pero luego se observa que existen distintos genes de integrasa, es decir, en algunos hay mutaciones puntuales que llevan a generar distintos alelos de la integrasa. También en algunos se producen unas mutaciones que generan un cambio en el marco de lectura. En otros casos se puede observar que ocurrieron deleciones de la integrasa, en otros se insertaron transposasas. Es decir, toda esta variedad lleva a que en algunos casos, como por ejemplo en los 4 primeros, estemos ante la presencia de integrasas funcionales o potencialmente funcionales. Los ejemplos en Xanthomonas campestris, Orizae o Vitians, dado por los cambios en los marcos de lectura, no es tan fácil de identificar si corresponden a integrasas funcionales o no, pero
En otros sí es claro, como en las otras que siguen, que tienen las deleciones o la inserción de transposasas, que se disrumpió la secuencia del gen de la integrasa y esto obviamente lleva a la generación de una integrasa no funcional luego de que sea traducido. Lo mismo vemos que ocurre en Xanthomonas axonopodis. Esto nos lleva a ver a su vez que en aquellos grupos en los cuales las integrasas podemos asumir que son funcionales, se observan distintos ordenamientos de cassettes. Esto también está en relación para permitir asumir que esas integrasas siguen siendo funcionales y que permiten un cambio en los fenotipos que se generan. En cambio, en otros casos, cuando las integrasas se encuentran mutadas, vemos que los ordenamientos de cassettes son muy estables. Cuando observamos un alelo en particular, observamos que están presentes los mismos cassettes o casi esos ordenamientos de cassettes invariantes. Esta variedad nos lleva a pensar a su vez que dependiendo de las condiciones de medio, en un medio que es muy estable y que ya se generó un fenotipo gracias a los cassettes que es adaptativo, es conveniente que esa integrasa ya no esté funcional para poder mantener a esa estructura. En cambio, en ambientes que son más cambiantes, les resulta beneficioso mantener a la integrasa funcional para ir probando distintos fenotipos. En estas secuencias, a su vez, se vio que los sitios de recombinación ATTI, aquellos que están marcados con rombos, algunos de ellos se mantenían con secuencias intactas y otros se encontraban mutados. Y al encontrarse mutados, o sea, diferentes al consenso, esto hace pensar que a su vez bloqueaban la inserción de cassettes por este otro mecanismo, a su vez, para intentar mantener también o reforzar que se mantenga un ordenamiento en particular de genes cassettes. Todas estas estructuras nos llevan a observar que existe una asociación de linajes bacterianos con respecto a integrones particulares. Cuando empezamos a entrar también sobre temas de la evolución de los integrones de clase 1, estos integrones son los que son identificados con mayor frecuencia, tanto en el ambiente clínico como también en otros ambientes. Vamos viendo que existen variaciones en cuanto a su estructura. Por ejemplo, en trabajos del laboratorio, en los cuales se tomaron muestras ambientales en sitios con distinto grado de impacto antrópico, se pudieron recolectar o identificar aislamientos bacterianos de distintas especies que presentaban genes de INT1, pero estos eran con distintos alelos de los mismos. Como podemos ver en el árbol de la derecha, se puede observar la gran diversidad donde los genes de las integrasas que habíamos detectado en los aislamientos que están detallados en el mapa, en el árbol están marcados y podemos observar que fueron identificados a partir de muestras de suelo, de agua y también de fecas de animales. Y vemos que los distintos alelos van variando y están distribuidos entre la diversidad de integrasas, o sea que no están todas dentro de un grupo ni tampoco dentro de asociadas entre sí aquellas que estaban en el norte de nuestro país con respecto a las que estaban en la región sur. En este otro trabajo, a su vez, analizamos los distintos alelos del gen INT1 que habíamos detectado y otros que estaban representados en las bases de datos y observamos que
algunos alelos se encontraron solamente en la clínica y otros solamente en ambientes naturales con bajo grado de impacto antrópico, fuera de los hospitales. Y en particular vimos que algunos alelos específicos, que son aquellos que están marcados en rosado, se encontraron tanto en la clínica como en el ambiente. Y esto refuerza la hipótesis de que estos integrones se encuentran tanto en el ambiente como en la clínica, pero a su vez que existe una interacción entre los distintos nichos. No es una cuestión estanca, sino que están altamente relacionados y interactuando entre sí, lo cual nos lleva a pensar a que también interactúan para la captación de distintos genes y de genes cassette y adaptación a los diferentes ambientes. En este otro trabajo se hicieron análisis sobre la evolución de los distintos integrones de clase 1 con respecto a la estructura en la cual se encuentran. Entonces, bueno, debido a la gran diversidad de genes que existen de integrasas y la diversidad del reservorio, del pool de genes cassettes que se han identificado hasta la fecha, bueno, se postula que en un inicio estos integrones y los distintos componentes de los integrones como los conocemos hoy estaban se encontraban en el ambiente con una gran diversidad. Luego se generaron una asociación entre los genes de integrasa y distintos elementos móviles, como por ejemplo el TN5090-like, que luego de asociarse con INT1 pasó a formar el TN402. Y esto se dio en el ambiente y también en bacterias que estaban asociadas a alimentos. Luego también en este mismo nicho se produjo la asociación de este transposón TN402 con el transposón del tipo TN501, ¿no? Que está asociado a la resistencia a mercurio, y de esta forma se generó el transposón TN21 como lo conocemos hoy en día. A su vez, se fueron captando, por ejemplo, el gen cassette Quake, que codifica una bomba de flujo para sales de amonio cuaternario. Luego, ese gen cassette Quake fue deletado porque se insertaron otros genes cassette SUL1 y ORF5, pero se produjeron deleciones y quedaron quedaron en la forma de Quake delta 1 con SUL1 fusionados y también ORF5, y los tres ya perdieron su condición de cassettes, lo cual llevó a que formen parte de la región 3' conservada que observamos en muchos de los integrones de clase 1. Luego fueron evolucionando y se fueron generando distintos otros ordenamientos, y todo esto ya se produjo en los humanos luego de que estos hayan sido asociados a bacterias que tenían una relación comensal con los humanos, pero también de forma patogénica. Así, abajo observamos la estructura de algunos de los integrones que podemos observar hoy en día, donde están asociados al transposón TN6005, que contiene al transposón TN6006 y a los transposones TN6007 y TN6008. Como vemos, esta evolución muestra, o este patrón que se postuló, tienen claro que los integrones tienen un origen netamente ambiental, que se fueron interactuando y reordenando hasta generar las estructuras que observamos hoy en día. Primero en bacterias que se encontraban asociadas a distintos nichos ambientales, luego con su asociación a plantas que eran ingeridas por los humanos, y luego también
dentro de esa asociación entre esas bacterias ingeridas por los humanos que tenían características comensales o patogénicas, siguió esa interacción y esa evolución y llevó a las estructuras que conocemos hoy en día y cómo responden en base a las distintas presiones de selección que se generan. Todo esto muestra que existe una evolución reciente de los genes de 21 clínicos.